Hubo una época, y no hace tanto, en la que las comedias románticas eran parte esencial del cine popular. No eran películas que pretendían ganar un Oscar, no buscaban revolucionar la industria ni cambiar la historia del cine, pero eran algo que hoy parece escaso. Eran historias ligeras, sí, pero con chispa, con encanto, con química. Historias que nos recordaban lo bonito, lo absurdo y lo divertido que puede ser enamorarse. Hoy, en cambio, el panorama es distinto. Las películas románticas no han desaparecido por completo, pero han perdido ese algo. Y en este video yo les voy a estar hablando sobre ese algo que han perdido las comedias románticas. Bueno, primero empecemos con qué se conoce como una rom-com o comedia romántica. Las rom-coms son películas, series o libros que combinan elementos de comedia y romance, conocidas como comedias románticas. Sus tramas suelen enfocarse en las historias de amor entre personajes que enfrentan obstáculos divertidos o situaciones cómicas antes de finalmente unirse. Las comedias románticas provienen de una larga tradición desde la antigüedad, pasando por el teatro de Shakespeare, hasta evolucionar y convertirse en lo que hoy conocemos como el cine de comedia romántica, el cine romántico. En aquellos tiempos, señores, al principio las comedias románticas no eran tan visitadas y no eran tan creadas porque el público pues no las veía tanto. Por eso se sacaban poco a poco, pero no fue hasta años después donde empezó a popularizarse un poco. Por ejemplo, en el cine mudo, incluso ya ahí empezaban a ser un poquito más populares, con películas como Gershai de 1924. Este fue uno de los primeros intentos claros de comedia romántica en el cine mudo. Otra puede ser It Happened One Night de 1930. Estas películas fueron de las pioneras, no le digo que fueron la primera, pero fueron de las pioneras que empezaron a popularizarse un poquito más. Ya luego llegó la época de oro, bueno, a la que yo llamo época de oro del cine romántico, y es entre los 90 y los 2000. En esta época las rom-coms vivían su mejor momento, historias que no eran perfectas, pero que sí transmitían ese sentimiento de perderte en una historia que no es la tuya por un rato. Eran películas que llenaban cines y eran muy consumidas especialmente por el público femenino, que era quien iba dirigido. Y aquí hay algo muy importante que aclarar, señores. Nosotros no veíamos comedias románticas esperando que fueran películas con actuaciones increíbles, que estuvieran nominadas al Oscar, que tuvieran diálogos de Shakespeare. No, señores, nosotros simplemente veíamos comedias románticas para salir un poco de nuestro mundo de porquería y ver cómo sería un romance bonito, un romance de película, perdernos un poco en la historia ficticia de otra persona. El encanto de las comedias románticas no estaba en ser cine de autor, estaba en lo humano, en lo sencillo, en ese personaje que se enamoraba sin quererlo, en las coincidencias improbables, en los malentendidos absurdos y en la satisfacción de un final feliz que sabías que llegaría, pero que te emocionaba de igual manera. Y ese es justamente el problema de las comedias románticas modernas, que han olvidado que estas películas se tratan de hacerte sentir. No es simplemente poner a dos personas teniendo relaciones sexuales, es mostrar cómo se enamoran estas dos personas y por qué muchas comedias románticas parecen planas. Y eso, señores, que normalmente las comedias románticas son muy parecidas, o sea, se sigue un guión muy parecido, pero las de ahora parecen incluso más planas que toda la planeta. O sea, tabla. Y pues según yo, parte de eso tiene que ver con la química entre los protagonistas, señores. Ahora la gente, estos directores de ahora, no les entiendo, están haciendo unas películas en las que los protagonistas parece que no se soportan entre ellos. O sea, ni siquiera un enemies to lovers, parece que los actores que están haciendo esa película no tuvieron el tiempo ni de decir, hola, mi nombre es tal y tal. Porque se ven planas, se ven tan ficticias, se ven tan como que no irreal, que tú dices así. Dice, yo actúo mejor que esa gente. Antes, cuando tú ponías a, qué sé yo, Julia Roberts y Richard Gere en una pantalla, la atracción era evidente. Y obviamente no es que ellos sientan eso realmente, o bueno, que sepa uno, ¿verdad? Pero
se sentía como que estas personas trataban de darle vida a ese personaje, de entrarse en los zapatos de esos personajes. Entonces tú, a través de tu, qué sé yo, de tu asiento en el cine, o a través de tu asiento, o a través de tu cama, ¿verdad? Donde sea que tú estés viendo tu película, tú sentías eso, tú decías, this is real, esto tiene que ser real. Pero ahora, señores, como ya les dije, en estas producciones, al parecer, en estas películas, los actores parecen obligados a estar juntos solamente porque el guión se los exige. No hay esa mirada que lo dice todo. No hay ese momento en el que se olvidan de sus líneas y simplemente están en la escena. Todo parece muy superficial. O sea, ustedes saben lo chulo que es uno ver, por ejemplo, una entrevista que de esas que le hacen a los actores cuando va a salir la película o ya después de que sale, que yo diga, tal escena no era así que iba y yo me lo inventé y lo dejaron ahí. O sea, yo fingí otra cosa, puse lo que se me diera mi gana. Yo improvisé ahí y la dejaron, pues esa fue la que se quedó. Por ejemplo, creo que fue en Ten Things I Hate About You. Ella decía que a ella no le tocaba llorar en esa escena y ella lloró, señores, pero yo también lloraría, yo también, porque es tan bella. Otro factor, señores, es que Hollywood dejó de invertir en este género como lo hacía antes. En lugar de estrenos en salas de cine con gran promoción, muchas comedias románticas modernas van directo a streaming y con presupuestos ajustados que se notan. Y esto en realidad también tiene mucho que ver con estas mismas plataformas en las que ya nadie va al cine a ver algo y prefieren ver una película con los mismos patrones, pero solo con actores diferentes. Ni tanto, señores, porque hay veces que un protagonista te lo ponen en 7,000 películas. Y ni hablar de los guiones, que también han cambiado muchísimo. Antes podían ser predecibles, sí, porque como ya les dije, estas películas suelen llevar un patrón, que tal vez cambian algunas cositas, pero suelen llevar un patrón de principio a fin. Es como que se conocen, tienen un problema. Bueno, se conocen, se enamoran, tienen un problema, resuelven ese problema, final feliz. Y ya, eso es la rom-coms. A veces no, pero eso le voy a hablar un poquito más adelante. Pues let me explain. Entonces, estos guiones antes, como ya les dije, podían ser predecibles, pero estaban llenos de diálogos ingeniosos, de momentos memorables, que no solamente se hacían memorables por el guión, sino también por cómo los actores le daban vida a sus personajes. Ahora, en el intento de actualizar el género, a veces caen en tramas demasiado genéricas, que se pasan de genéricas y con un humor que en realidad no termina de cuajar mucho. Pero, señores, no podemos dejar de lado que de vez en cuando aparecen algunas películas que pues tratan de reanimar este momento de cine. Y eso fue lo que me pasó con una película que salió en el 2023, creo, si no me equivoco, que se llama Anyone But You, o en español se llama Con Todos Menos Contigo. Esa es en la que está la Sydney Sweeney y el Glenn Powell. Esta no es la mejor película del mundo, pero se acerca a lo que solíamos amar, dos protagonistas con química, situaciones absurdas y un ritmo que te hace sonreír de vez en cuando. Y también agregar que la Sydney Sweeney tuvo mucho que ver en la producción de esa película y que fue dirigida, señores, por el mismo director que dirigió, valga la redundancia, que dirigió pues la película de ECA en la que está Emma Stone. Entonces, aunque no es una comedia romántica, bueno, algo un poco de romance, una cosita ahí, pero el romance no es muy igual, pero sí ayudó mucho que el director haya sido el mismo. Y también teníamos personajes que habían aparecido, o sea, en esta película de Anyone But You, teníamos actores que habían aparecido en diferentes películas. Por ejemplo, teníamos a, ¿cómo que se llama este hombre? A que si yo quién, Mulroney, solo me acuerdo de su apellido, pero aquí le dejo una foto y también le dejo su nombre, que este señor aparecía en toda la película de Weddings. O sea, en toda la película que tenga que ver con una boda aparecía este señor, señores. Entonces, estaba en la de The Wedding Date, era. Sí, creo que sí. Y había otra, yo lo he visto en otras películas, pero siempre de bodas, mi amor. Y esta película de Anyone But You es de bodas, solamente que aquí él está ya como el padre de una de las chicas que se van a casar. Y asimismo también tenemos una película que igual salió en 2023 que se llama Your Place or Mine. Esta la recomiendo mucho, me encanta esa película, en verdad. Es de la Reese Witherspoon y de Ashton Kutcher. Entonces yo creo que también influye mucho que hayan personas, actores que hayan participado en otras
comedias románticas de antaño, porque así como que le dan una sensación, una cosita. Pero señores, esas son excepciones a la regla, porque las comedias románticas modernas no logran lo mismo. Por eso, señores, cada vez que nosotros queremos ver una comedia romántica, siempre terminamos poniendo las de antes, y a veces uno se aburre, uno dice, Dios mío, algo nuevo, por favor. Pero señores, es inevitable ir a ver las de antes, porque las de ahora no sirven ni para echársela a los perros. Los perros necesitan una mejor comida que las comedias románticas de ahora. Entonces, señores, al final nosotros siempre nos vamos a ir con lo de antes, aunque estemos cansados de ver lo mismo, porque Ten Things I Hate About You sigue siendo divertida, porque Notting Hill sigue teniendo ese diálogo final que te derrite, porque How to Lose a Guy in 10 Days sigue siendo la definición perfecta de placer culpable. Esto no es nostalgia, es que esas películas funcionaban, tenían esa chispa que te hacía querer ser la protagonista. Y aparte, aunque no fueran merecedoras del Oscar, tenían siempre esa escena que te hacía sentir y suspirar, como cuando Kat leyó las 10 cosas que odiaba de Patrick, siguiendo por la misma línea cuando Heath Ledger nos dio su performance de Can't Take My Eyes Off You, o cuando sonaba Ain't No Sunshine mientras Hugh Grant caminaba y pasaba en las estaciones, o cuando Jane se probaba sus 27 vestidos, o cuando Henry creaba situaciones para encontrarse con Lucy todos los días sabiendo que ella no lo recordaba, o cuando Julia Roberts hace de la amiga tóxica que cuando su mejor amigo le dice que se va a casar quiere impedir la boda. Y así puedo pasarme horas, pero ahora pregúnteme de qué iba la última película o comedia romántica que yo vi en Netflix. Don't remember. No me acuerdo y tampoco quiero acordarme, no me acuerdo ni siquiera de los nombres de los protagonistas, señores. What the fuck is that? Entonces aquí va la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué factor hace que la comedia romántica o el cine romántico vaya en decadencia? Pues aquí les presento mis 3 disyuntivas para que ustedes vean mi punto de por qué. No estoy diciendo que esa es la verdad, porque una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. Todos podemos tener verdades, pero la realidad solo es una, ¿verdad? Pero según estas son mis 3 disyuntivas de por qué yo creo, en mi opinión, que el cine romántico está muriendo. Número 1. Muchas rom-coms clásicas están llenas de situaciones que hoy se ven problemáticas. Y obviamente esto es por el tiempo. Todo está influyendo. Por ejemplo, en los 2000 o en los 90 tenían ciertos tabúes con muchas cosas, tenían ciertas creencias que no son las de hoy en día. Entonces por eso ahora mismo las películas románticas, al menos de las de antaño, es más difícil volver a crearlas ahora, porque llevarían un guión un poquito funable. Pues, por ejemplo, el hombre que siempre está insistiendo y no acepta un no por respuesta. En las comedias románticas de antes eso era el top, pero ahora no. Otra puede ser la mujer que solamente se completa cuando encuentra una pareja. O sea, ella nunca está completa, ella nunca puede completarse por sí misma hasta que encuentra una pareja. También tenía muchos chistes que hoy se considerarían como tóxicos o sexistas, que tal vez en ese entonces no se consideraban así, aunque lo fueran, porque ellos ya vivían en una situación, mi amor, un poquito opresiva, un poquito patriarcal. Seguimos viviéndola, pero creo que ahora están abriendo los ojos, ¿verdad? Gracias. Entonces, la cosa está en que el público actual, diría yo, que exige unas protagonistas un poco más independientes, algo un poquito más diferente a lo que se veía antes. Entonces yo siento que esa es una de las razones por las que tal vez las comedias románticas están decayendo, porque cosas que antes se consideraban el top, de que yo quiero ser la protagonista, pues ahora no se consideran por las maneras de actuar de aquellos personajes. La segunda disyuntiva es que antes las rom-coms eran baratas de producir y llenaban salas de cine. Hoy las plataformas prefieren franquicias, comedias juveniles o dramas prestigiosos que generan más conversación y suscriptores. El romance se ha movido a las series, como por ejemplo Emily in Paris, Los Bridgerton, Heartstopper, muchísimo más que al cine. Entonces por eso también es un poquito más difícil, diría yo, porque antes uno estaba súper emocionado por ir al cine a ver una de esas comedias románticas que iban a salir, pero ahora todo lo tenemos en la palma de nuestras manos y
pues siento que estas plataformas como Netflix, Prime, HBO, pues tratan de sacar películas, comedias, supuestamente comedias románticas, anual, como 20 comedias románticas, señores, en especial Netflix, 20 comedias románticas al año, y tú te quedas así. Y la última disyuntiva es que las rom-coms dependían mucho de clichés. Por ejemplo, el meet cute, que era el encuentro adorable, el malentendido que separa a la pareja, la reconciliación final. Pero después de décadas repitiendo el mismo patrón, la audiencia empezó a sentir que ya lo habían visto todo. Entonces, eso es una de las cosas de las que ya les estaba hablando. El cine romántico puede ser muy predecible, pero la cosa ni siquiera está en que sea predecible o no, porque siempre las películas románticas van a ser lo mismo, van a seguir el mismo patrón. La cosa es que tú hagas algo diferente. Y pues, señores, llevándonos de ahí, se puede pensar que hoy en día ya no hay nada nuevo porque ya todo ha sido creado. Pero en realidad, señores, no es que ya no quede nada nuevo, sino que hay que mirar las cosas desde otro ángulo, porque lo que les digo, las comedias románticas pueden tener el mismo patrón, pero tú dentro del patrón que siguen las comedias puedes hacer algo diferente, mirarlo desde otro ángulo y no ver lo mismo que hace todo el mundo. Pues tengo un poco de creatividad. Entonces, lo que cambia aquí no son tanto las historias de amor, que siempre han sido las mismas en esencia, como ya les dije, sino cómo las contamos y desde dónde las contamos. El problema está en que ya no quieren pensar y dedicarse a crear una historia, simplemente quieren un guión ya hecho, gastar poco o nada y por supuesto ganar millones. Entonces, señores, esas fueron mis 3 disyuntivas. Creo que esas son 3 cosas principales por las que el cine romántico ya no va a ser igual que antes y ha ido en decadencia poco a poco, y también por cómo vemos todas estas nuevas supuestamente comedias románticas o todas estas películas románticas que han sacado Netflix, que ha sacado Prime. Ya no las vemos igual porque no son buenas ya, en verdad, porque no son historias buenas, no son historias bien contadas, son historias que siguen el mismo patrón, pero exactamente igual, o sea, nada, absolutamente nada cambia. El otro día salió una película que se llamaba Mi año en Oxford. Entonces, esa película a nadie le gustó, incluyéndome, gracias. Primero por las actuaciones, sobre todo, porque obviamente, como ya sabemos, el guión casi siempre es el mismo, pero las actuaciones, estos protagonistas como que no conectaban esos actores, entonces se veía muy falso. Pero bueno, señores, así como esa hay muchísimas. Entonces lo que está haciendo Netflix ahora, en especial Netflix, es pues tratar de buscar libros que sean románticos y adaptarlos al cine. Ya no quieren crear nada nuevo, nada diferente que les salga de los cojones, que ya nadie haya visto. Ellos quieren seguir una misma fórmula que ya esté vendiendo. Por eso nosotros cada vez estamos viendo muchas más películas que salen de libros, o sea, que son adaptaciones de libros, porque ellos lo que quieren son fórmulas ya hechas, cosas que ellos sepan que ya hay mucha gente que quiere verlas adaptadas al cine y no quieren crear nada nuevo. Antes de concluir, quiero pues hacerles un pequeño apartado sobre los subgéneros de las películas románticas, porque veo que mucha gente como que confunde algunas películas. Entonces aquí yo les voy a dar los subgéneros para que ustedes ya no confundan cuáles son comedias románticas, cuáles son chick flicks, cuáles son, qué sé yo, películas de Navidad. Entonces aquí están. Según yo tenemos 4 y un extra. Según yo, esos son todos los subgéneros románticos. No sé si hay más, pero esos son en base a lo que yo me he movido en películas. Porque yo soy muy fan de las películas románticas, pero no sé, como que últimamente una cosita y una cosota. Entonces, la número 1 son, ya como les dije, las rom-coms, las comedias románticas. Estas, como les dije al principio, combinan humor y romance, mostrando situaciones cómicas y malentendidos. Estas siempre tienen un final feliz, o sea, el final feliz garantizado. Entonces, ya ustedes saben que todas las películas que tengan un final feliz y que tengan mucha comedia, que tengan mucho humor, pues esas ustedes las pueden clasificar en comedias románticas. Luego tenemos un drama romántico. Estas se centran en emociones intensas y conflictos profundos. A menudo trata de pérdidas, de traiciones o diferencias sociales y no siempre tienen final feliz, pero
no se centran tanto en el romance en sí, sino que tratan emociones un poquito más intensas. Por ejemplo, podemos decir que aquí habría un 500 Dates with Summer, o podría ser Past Lives. En las rom-coms podríamos entrar las que son 27 Dresses, podríamos entrar, déjenme pensar, How to Lose a Guy in 10 Days, etcétera, etcétera, porque hay muchas, señores. Luego tenemos las chick flicks. Estas muy normalmente las confunden, señores, pero las chick flicks son dirigidas principalmente hacia mujeres. Estas combinan un poco de romance, amistad, moda y desarrollo personal con un tono ligero y divertido, mucho más que dramático. Estas películas normalmente se centran en mujeres y no se concentran full en el romance. Por ejemplo, la que les dije ahorita, la de Easy A, esta es una chick flick porque a pesar de que tiene toques de romance, pues no se centra en eso especialmente. Ahí también podríamos poner, ¿cómo se llama esta? La de Legally Blonde, la de Devil Wears Prada. Déjame pensar qué más podemos entrar ahí. Bueno, no sé en verdad, pero esas son las que van por ese estilo, a la de Miss Congeniality. Entonces, señores, luego está el apartado de las rom-coms adolescentes. Ese es otro apartado. Estas son adaptaciones normalmente de las rom-com al mundo juvenil. Esta explora primeras experiencias amorosas, amistades y dramas escolares con tono ligero y divertido. Aquí podríamos incluir la de A todos los chicos de los que me enamoré, de Summer I Turned Pretty, aunque es de una serie, pero normalmente esas son basadas en libros, casi siempre. La de 10 Things I Hate About You también, esas vienen entrando en ese ámbito de adolescentes. Y pues el último apartado, que ese lo agregué yo mucho más, son las películas de Navidad románticas, señor. Yo soy fan de la película de Navidad romántica porque son pila de malas, pero me gustan, ese es mi gusto culposo. Y en estas son romances que no siempre son comedias, pueden ser rom-coms, pero también pueden ser romance, que sea drama igual, como ya les dije aquí, pero normalmente se centran en un romance que sucede en una Navidad. Hay muchas, yo tengo muchísimas, yo he visto muchísimas películas así. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, déjame pensar, una que me guste. Bueno, hay muchas que me gustan, pero por ejemplo, actualmente está sacando esta chica, la de que Britney Spears, ya iba a decir que Britney Spears, la, ¿cómo que se llama ella? La que está en Juego de Gemelas, Logan, no. Lindsay Lohan, señores, está sacando muchas películas de Navidad. Yo he visto como 2 de las que ella saca. Ella saca varias, pero yo he visto 2 y son chulas. También Julia Roberts sacó una con George Clooney. Esa yo no la he visto todavía, pero es que muy buena. La Drew Barrymore también ha sacado. Entonces hay varias comedias románticas que son así, o que no tienen romance siempre, pero son películas ambientadas en la Navidad. Si quieren que yo les haga una lista, señores, de recomendaciones, ustedes díganme en los comentarios. Yo le puedo hacer una lista, señor, un video para cada uno de estos apartados, porque yo soy fan de todo lo que tiene que ver con romance y mujeres. O sea, chick flicks, le puedo hablar de muchísimas, pero también le puedo hablar de Navidad, le puedo hablar de drama, le puedo hablar de rom-coms, de todo lo que ustedes quieran que tenga que ver con romance, porque experta en el tema, mi amor, 100%. Y pues para concluir, señores, como ya les dije, las comedias románticas nunca fueron cine serio y no tenían que serlo. Eran un recordatorio de que el amor, con todo y sus enredos ridículos, puede ser divertido y esperanzador. Hoy, en un mundo saturado de contenido oscuro, cínico o excesivamente dramático, se siente que necesitamos más que nunca este tipo de historias. Historias que te hagan suspirar, que te hagan reír por lo absurdo, que te den ganas de enamorarte otra vez, aunque sea de un personaje ficticio, hasta que Hollywood decida invertir nuevamente en este tipo de cine con corazón. Probablemente seguiremos volviendo las viejas favoritas y tal vez eso no esté tan mal, porque esas películas no envejecen, solo esperan pacientemente a que las volvamos a ver.